La Biblia. El libro sagrado. Su historia. Basada en recopilaciones de diversos autores e investigaciones hechas por el instructor en teología, con énfasis en estudios bíblicos avanzados, Carlos Arenas. Segunda parte. Un legado escrito. La Biblia, considerada la palabra de Dios escrita, es una guía invaluable para nuestra transformación personal. Su revelación divina nos ofrece un marco moral y espiritual, enriqueciendo nuestra fe y comprensión de Dios. A través de sus relatos históricos y culturales, podemos conectarnos con las experiencias de generaciones pasadas y encontrar esperanza para el futuro. La lectura de la Biblia nos nutre el espíritu y el alma, brindándonos promesas y fortaleciendo nuestra relación con Jesucristo. Más allá de un simple libro de reglas, la Biblia es una fuente de sabiduría y aliento que nos acompaña en nuestro camino hacia nuestra redención definitiva. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es una compilación de 39 libros y 27 cartas escritas en diferentes épocas, por diferentes personas y en contextos históricos diferentes. A pesar de su diversidad, estos libros forman maravillosa y extraordinaria coherencia, que habla de la relación de Dios con la humanidad. El Antiguo Testamento narra la historia de Israel, su relación con Dios y la preparación para la venida del Mesías. Mientras el Nuevo Testamento se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la formación de su Iglesia. A continuación, podremos conocer cómo este extraordinario tesoro fue formado cuidadosamente desde la antigüedad, para cada uno de nosotros. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y continúa conociendo más de esta historia. Los escribas, en el contexto del judaísmo, fueron los copistas meticulosos de las Sagradas Escrituras. Su labor, también espiritual, trascendía lo meramente técnico, pues se consideraba un acto sagrado, una conexión directa con lo divino. Estos hombres, altamente capacitados en técnicas de escritura y en la profunda interpretación de los textos, eran los guardianes de la palabra de Dios. La copia de las escrituras requería una precisión casi obsesiva. Cada letra, cada palabra era contada y verificada para asegurar la absoluta fidelidad al original. Se utilizaban materiales de la más alta calidad, como pergaminos de piel animal y tintas especiales. Cualquier error, por mínimo que fuera, implicaba la destrucción del documento y el comienzo de una nueva copia. Esta rigurosidad refleja la profunda reverencia que los escribas sentían por los textos sagrados. La labor de los escribas no se limitaba a la simple transcripción. Ellos eran conocedores profundos de la ley y la interpretaban para el pueblo. Su papel era fundamental en la transmisión de la fe y en la preservación de la tradición oral. Los escribas eran, de algún modo, los primeros teólogos, los primeros exegetas, dedicados al análisis del texto bíblico con el propósito de descubrir lo que quería decir el autor a sus contemporáneos. Por otro lado, la tradición masorética es un claro ejemplo del legado de los escribas. Los masoretas, sucesores espirituales de los antiguos escribas, desarrollaron un sistema de anotaciones y vocalizaciones para asegurar la correcta pronunciación y comprensión del texto hebreo. Gracias a su trabajo, podemos leer hoy la Biblia hebrea con una precisión asombrosa y traducciones más precisas como la Reina Valera de 1960. Otro tema fundamental que debemos comprender es cómo la formación del canon bíblico fue un proceso complejo y gradual que involucró a los escribas y a las comunidades cristianas primitivas. Se establecieron criterios tales como que los libros debían ser escritos por apóstoles o por personas cercanas a Jesús, que fueran textos usados en el culto y las enseñanzas a las comunidades. Y se tuvo presente la consistencia doctrinal, que determinaba la coherencia con la fe cristiana sin contradecirse en las enseñanzas fundamentales. Igualmente, el contexto histórico y cultural en el que se formó la Biblia fue crucial para entender su contenido y determinar qué libros serían incluidos en la Biblia.
La traducción de la Biblia ha sido un desafío constante a lo largo de la historia. Las diferencias lingüísticas, culturales y teológicas han planteado numerosos problemas a los traductores. A pesar de ello y gracias a su dedicación y a los avances en los estudios bíblicos, se han producido traducciones cada vez más precisas y accesibles. Es así que, la Biblia, es un legado escrito que ha transformado civilizaciones a lo largo de los siglos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Serás tú, de aquellos que pasarán a la eternidad, sin haber descubierto el tesoro que encierra este asombroso libro? No desaproveches la oportunidad de conocer el sacrificio y el arduo trabajo que se invirtieron en su creación y el amor de nuestro Creador que se manifiesta en cada una de sus páginas. Descubrir este tesoro es un proceso personal y comunitario, donde cada lector obtiene su propia experiencia y alimento espiritual en la lectura de los textos sagrados. Aunque, es importante recordar que la Biblia no es un libro de autoayuda, sino una revelación divina que desafía nuestra comprensión y restaura nuestra vida. Y entender la palabra de Dios puede variar entre los creyentes por diversas razones. De manera que, veremos algunos aspectos que pueden ayudarte a entender este fenómeno desde una perspectiva bíblica. Primero, la importancia de la revelación divina. En 1 Corintios 2:14 se menciona que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Esto sugiere que la comprensión profunda de las Escrituras requiere la iluminación del Espíritu Santo, y debemos invocar su ayuda. Segundo, el contexto cultural y educativo. En Hechos 8, 30-31, encontramos el relato del etíope eunuco, quien estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? A lo que el eunuco responde, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Esto indica que la enseñanza y el contexto son fundamentales para la comprensión de la palabra. Tercero, la madurez espiritual. En Hebreos 5, 12-14, se menciona que algunos creyentes son necesitados de leche, y no de alimento sólido. Lo que implica que no todos los creyentes han alcanzado la madurez necesaria para entender las verdades más profundas de la fe. La madurez espiritual se desarrolla a través de la práctica y el ejercicio de la fe, la oración y la comunión con Dios. Cuarto, la disposición del corazón. En Lucas 8, 11-15, la parábola del sembrador ilustra cómo la receptividad del corazón influye en la comprensión de la palabra. La semilla cae en diferentes terrenos, pero cuando cae en buena tierra representa a aquellos que, al oír la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Quinto, la necesidad de estudio y meditación. En 2 Timoteo 2:15 se exhorta a presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto implica que el estudio diligente de las Escrituras es esencial para una comprensión más profunda. La Biblia es un libro para todos. Y cada uno puede experimentar su poder transformador, sin importar su nivel social ni sus estudios, reconociendo que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda a entenderla. Que es necesario para profundizar en ella, adquirir estudios teológicos, contando con la comunidad de fe que nos apoya. Y todas estas cosas son herramientas fundamentales e importantes que nos ayudan a profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios y evitar nuestra propia interpretación, lo que nos puede llevar al error. No debemos olvidar ante todo, lo que Jesús advierte en Apocalipsis 22, 18-19 dice, «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». Aunque hoy en día no tenemos escribas que copien a mano los textos sagrados, su legado sigue vivo. Los estudiosos de la Biblia, los predicadores y los maestros continúan la labor de los antiguos escribas,
transmitiendo la fe y ayudándonos a comprender las Escrituras. Al estudiar la Biblia, estamos siguiendo los pasos de estos antiguos copistas y profundizando nuestra relación con Dios, conociendo cada vez más a Jesucristo y su plenitud reservada para todos sus hijos. Este es el libro que continuaremos estudiando en varias partes, para comprender mejor su historia, como eje central Jesucristo. Esta es la Biblia, el libro sagrado.